¿Qué balance hacen del primer año de legislatura en el Ayuntamiento de Málaga? Esa es la primera pregunta que planteamos en el programa de hoy. ¿Cómo valoran este primer año de este mandato? ¿Son de los que opinan que ha sido un año muy positivo, como dice el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre? ¿O por el contrario son de los que piensan que el equipo de gobierno ha suspendido, como dice la oposición? ¿Con qué versión se quedan? Y a todo esto, ¿cómo creen que ha afectado el nuevo panorama político a la vida municipal? ¿Cuáles son los pros y cuáles son los contras? Y en términos generales, ¿con qué se queda de este año de legislatura? ¿Cuál ha sido el proyecto estrella? Y por el contrario, ¿qué iniciativa hubiera dejado de lado en estos 365 días? Estas son las preguntas que ponemos sobre la mesa en este programa de Cuenta Atrás, donde los 5 grupos municipales del Ayuntamiento de Málaga van a hacer balance de este año de legislatura. Y tendrán que hacerlo, como siempre, con la amenaza del tiempo, sobrevolando sobre sus argumentos. Comienza en estos momentos, en Onda Azul Televisión, Cuenta Atrás. Hola, ¿qué tal? Buenas noches y sean todos bienvenidos una semana más a Cuenta Atrás, un programa en el que hoy vamos a hacer balance de este primer año de la legislatura. Y para ello tenemos hoy a los 5 grupos municipales en el Ayuntamiento de Málaga. Hoy nos acompaña el portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento, Mario Cortés. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? También saludamos a Lorena Doña, del Partido Socialista. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, buenas noches. Está con nosotros en esta mesa también hoy Juanjo Espinosa, de Málaga Ahora. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Manu? Buenas noches. Saludamos también a Alejandro Carballo, de Ciudadanos. ¿Qué tal? Buenas noches, Manu. Y por último damos la bienvenida a Eduardo Zorrilla, del grupo Málaga para la Gente. Buenas noches. Muy buenas noches, Manu. Pues hechas las presentaciones, comenzamos con una primera ronda de argumentos iniciales sobre este primer año de la legislatura y lo hacemos con Eduardo. Bien, yo creo que aunque ha habido cambios en la forma, derivados sobre todo de la pérdida de la mayoría absoluta, no ha habido cambios sustanciales en el gobierno del Partido Popular en la ciudad de Málaga. Al contrario, yo creo que podríamos hablar de un año perdido para la ciudad de Málaga. La parálisis es lo que mejor define el gobierno del Partido Popular durante este año en el Ayuntamiento de Málaga. Y prueba de ello es que ni uno solo de los grandes proyectos pendientes en la ciudad ha podido ser desbloqueado por el gobierno municipal. No se han resuelto ni los baños del Carmen, ni el futuro de los terrenos de Resol, ni el campamento Benítez se ha puesto en marcha, ni siquiera se ha dado el primer paso en el proyecto del Guadalmedina. Y es que el alcalde no ha cambiado todavía el chip de la mayoría absoluta. Creemos que no se ha dado cuenta aún de que hay una nueva situación y que tiene que consensuar con el resto de los grupos. Y consensuar no es convencerlos. Consensuar es dialogar, es ceder y es buscar puntos de encuentro. Prueba de ello es el incumplimiento sistemático de todos los acuerdos de pleno que no comparte el alcalde y que se incumplen de forma descarada por el gobierno del Partido Popular. En definitiva, tenemos un alcalde con fecha de caducidad, porque últimamente parece que no lo quiere ni su propio partido y que no es capaz de buscar consensos que impulsen los grandes temas de la ciudad de Málaga. Muchísimas gracias. 1 minuto y medio ahora para Alejandro. Nosotros la verdad que no vemos la cosa tan negra como la ve Eduardo en este sentido. Sí creemos que las cosas han cambiado y que es palpable en el día a día del ayuntamiento. También es cierto que hay muchos temas que no avanzan, pero son sobre todo por la confrontación institucional. Hay muchos temas, como el metro, el Guadalmedina, que el problema no está en si una corporación aquí en el Ayuntamiento de Málaga está formada ahora por 5 grupos y antes por 3, o si antes tenía mayoría absoluta el PP. El problema es que hay una confrontación con la Junta de Andalucía, que nosotros pensamos que en ciertas ocasiones parece que el alcalde se siente cómodo en ese papel, en ese juego, porque le sirve para seguir confrontando con el Partido Socialista, pero en otras muchas cosas sí que está avanzando y sí que se están notando muchos cambios. Por ejemplo, tenemos 2 comisiones de investigación, precisamente presididas por grupos municipales de la oposición, lo cual es un cambio bastante sustancial. De hecho, la comisión de investigación de Limasa se decía que eso, que era algo que no iba a servir, ¿no? Y es una muestra que sí está funcionando, que ya hay asuntos en la Fiscalía. Y, por ejemplo, en nuestro caso, hemos demostrado con este tema, por ejemplo, de Limasa, que tenemos la capacidad de fiscalizar al equipo de gobierno, y aunque nosotros apoyásemos la investidura del alcalde en este caso, consideramos que no somos cómodos para el equipo de gobierno. Nosotros, nuestra función de responsabilidad es seguir fiscalizando al equipo de gobierno, más si cabe cuando tienen nuestro apoyo a la hora de la investidura. Muchísimas gracias. Tiene la palabra ahora Juanjo.
Sí, nosotros compartimos un poco lo que decía Eduardo Zorrilla, pero igual, como apuntaba Alejandro, no de una manera tan pesimista. Es cierto que nosotros llegamos a un ayuntamiento en los que éramos conscientes antes de entrar que primaban los intereses de unos pocos frente a los intereses de la mayoría general. Entramos en un ayuntamiento donde los procedimientos democráticos y participativos de transparencia eran bastante resentidos. Entramos en un ayuntamiento acostumbrado, como también ha dicho Eduardo, al rodillo de la mayoría absoluta del Partido Popular, a los que todavía algunos, y digo algunos, no se han acostumbrado. Entramos, en definitiva, en un ayuntamiento que se movía y se sigue moviendo, si cabe, como un cortijo, y ahí estaba la denuncia que hacía el Partido Socialista de los 300 jefaturas puestas a deo, de la promoción no reglada o bien reglada por afinidad. Nos encontramos a un alcalde que bien decía que había vida después de la política, y tiene gracia que lo diga él, pero que al fin y al cabo terminó colocando a todos sus delfines o a casi todos, y pensamos en tono positivo que sí que hemos aportado algo y que la institución ha cambiado un poco en cuanto a regeneración democrática y transparencia. Y también hago referencia a lo que apuntaba Alejandro. Por una parte, da pena que haya que tener 2 comisiones de investigación de temas tan candentes y tan oscuros como Limasa y Arnatura, o que haya que insistir, tanto como hemos tenido que insistir, en la convocatoria de la Comisión de Transparencia que por fin hoy se ha conseguido de convocar. Muchísimas gracias. Turno ahora para Lorena. Gracias, Manu. Bueno, pues en apariencia es cierto que han cambiado muchas cosas y puede parecer que han cambiado muchas cosas. Lo más obvio es la composición del ayuntamiento, como ya habéis comentado el resto de los compañeros de la mesa. El propio desarrollo de los plenos ha sido otra novedad, también incluida a lo largo de este año, que se desarrollan ahora en 2 sesiones y no en una, como antes. Ha habido cambios en nombramientos, pero como apuntaba Juanjo, pues uno de un sitio y otro al mismo, y vamos moviendo. La creación de las 2 comisiones de investigación, que también se ha mencionado. Por tanto, aparentemente parece que ha habido muchos cambios, muchos movimientos, pero la realidad y en profundidad es que estos cambios han servido para bastante poco. El alcalde Francisco de la Torre sigue haciendo la misma política, tenemos la misma política, salvo con una diferencia, y es que ahora necesita en muchas ocasiones del apoyo de ciudadanos para poder seguir haciendo la misma política. Los problemas siguen siendo los mismos que hemos tenido hasta ahora, los problemas con las relaciones con las instituciones, como se apuntaba anteriormente, especialmente con la Junta de Andalucía, es algo endémico que tenemos, como los problemas endémicos de la ciudad. Seguimos manteniendo los mismos problemas en la ciudad, por tanto, todo sigue igual. Y la verdad es que no ha habido demasiadas diferencias, salvo estos cambios estéticos que les comentaba inicialmente. Importancia, entendemos desde el Grupo Socialista, que van a tener esas 2 comisiones de investigación que sí que han comenzado. Como les decía, se han cambiado muchas cosas para dejarlo todo igual. Muchísimas gracias. Y terminamos esta primera ronda de argumentos iniciales con Mario Cortés. Pues sí, hombre, la situación ha cambiado de una forma drástica. Antes los proyectos iban mucho más rápido, las decisiones se tomaban más rápido, teníamos claramente una línea de trabajo que era la que nos habíamos presentado en las elecciones, y ahora todo eso se ralentiza, todo es mucho más lento, hay discusiones por todas las cosas, hacemos comisiones para ver lo que hemos hecho hace 5 años en vez de para ver lo que vamos a hacer dentro de otros 5. Hay una actitud revanchista total dentro de los compañeros de la oposición, no de todos los grupos, evidentemente, con algunos podemos llegar a acuerdos, pero en general sí ha servido para ralentizar mucho la actividad. No obstante, a pesar de todo eso, hemos seguido creciendo, las políticas del pasado han dado sus beneficios. En cuanto a toda la apertura de museos, hemos seguido creciendo como una ciudad atractora de turistas y por tanto eso ha generado muchos empleos. En materia de mantenimiento de parques y jardines también se ha trabajado y tenemos un nuevo pliego que va a salir próximamente. En Limasa, a pesar de la huelga, porque ya dijimos hasta aquí hemos llegado, ya se abre un horizonte de un nuevo contrato que esperamos no cometer los mismos errores que el pasado. En seguridad salieron las plazas de policía local nuevos. En servicios sociales, ayudas sociales, se cumplió lo que se prometió, que fue ampliar la cuantía de ayudas sociales. Y bueno, y quizá lo más relevante, que fue gracias al Grupo Ciudadano, el poder aprobar las ordenanzas fiscales, que fueron, digamos, esa bajada de impuestos que todos prometimos durante la campaña y que fue lo primero que cumplimos nada más empezar este mandato. Muchísimas gracias. Visiones muy diferentes las que tienen los diferentes grupos del Ayuntamiento de Málaga. Son los argumentos iniciales sobre este tema, sobre el balance de este primer año de legislatura, con el que iniciamos un debate abierto. Son 6 minutos que comenzamos con Eduardo Zorrilla, que había pedido la palabra.
Yo la verdad es que no soy pesimista, pese a lo que hubiera podido parecer de la primera intervención. Al contrario, yo creo que todo no puede sino mejorar en esta situación en la que nos encontramos. Lo que quiero decir es que, aunque ha habido cambios derivados de la desaparición de la mayoría absoluta, que eran impensables antes porque había mayoría absoluta y era chocar contra ese muro de la mayoría absoluta, cambios que se han citado algunos, y es verdad, la propia existencia de las comisiones de investigación, el Limasa o Natura, son una prueba de ello. Ha habido acuerdos también sobre temas que ha propuesto la oposición, cosa que antes era impensable. A mí, cuando me preguntan aspectos positivos, siempre destaco, por ejemplo, la creación de la Oficina del Derecho a la Vivienda, que está funcionando muy bien y que partió de una moción que presentamos nuestro grupo, con aportaciones del grupo también de Málaga Ahora, o la consulta ciudadana en el Astoria, una propuesta nuestra, la consulta ciudadana en Repsol, que propuso Málaga Ahora, y cuestiones que son de la gestión ordinaria, que tampoco hay que destacarla. Que se convoquen plazas de policía después de muchos años de atraso, yo creo que no es un elemento a destacar como un logro de la gestión. Ahora bien, las cuestiones de fondo, los grandes proyectos de la ciudad, parece que seguimos la máxima aquella del gato pardo, que todo cambie para que todo siga igual. Los grandes proyectos, ni uno solo se ha podido resolver. No digo yo que se hayan logrado, porque necesitan años, pero sí llegar al acuerdo, a ese consenso necesario para solucionarlo. Y en algunos casos es que se incumplen de forma directa aquello que no se quiere asumir y que ha decidido el Pleno. Ejemplo, resolución del convenio de Hoyo Espartero y salvar la Mundial. Casi que por alusiones el equipo de gobierno. Hombre, yo siempre lo digo, cuando hay una alternativa a un proyecto que el PP planteó y que estaba trabajando en él de hace varios años, pues podamos debatir y podemos intentar llegar a un acuerdo con la alternativa. Pero cuando lo único que hay es ganas de parar lo que hay ahora mismo y no tener ninguna alternativa, pues ahí es donde chocan, donde surgen los problemas. En Hoyos Esparteros, que por poner el mismo ejemplo de la Mundial, lo único que hay es ese proyecto que no se haga. Y cuando preguntan, bueno, ¿y qué propone la oposición? Pues la oposición no propone nada, se miran los unos a los otros diciendo, pues no lo sabemos. No, entonces, esa es la realidad, solamente se dan titulares, no se dan proyectos. Entonces, hay que ser serios. Y la diferencia que hay en el pasado y ahora, en que ahora la oposición tiene que ser una oposición seria y una oposición que tiene que darse cuenta que sus decisiones sí afectan ya a la gestión de la ciudad y de todos los malagueños. Y ese chip, mis compañeros, nosotros tenemos que cambiar muchos chips, es cierto, pero mis compañeros de la oposición también tienen que darse cuenta de que cuando paran un proyecto no puede ser pararlo sine die y ya veremos qué hacemos, o ahora convocamos una consulta y ahora un concurso de ideas y ahora... No, mire usted, esto no le gusta, me parece estupendo. ¿Cuál es su alternativa? Y desgraciadamente no hay alternativa nunca. Entonces, lo único que se ha conseguido de los grandes proyectos de la ciudad simplemente es frenarlos en seco a la espera de que algún día a alguien se le ocurra algo. Y eso es lo que no puede ser. Yo no puedo estar en absoluto de acuerdo contigo, Mario, al respecto de que parece, por tu intervención, la audiencia esta noche que no esté viendo en casa, de tus palabras se deduce que en este año la oposición hemos tenido la fortaleza de paralizar todos los proyectos de la ciudad y nada más lejos de la realidad. Venimos de un equipo de gobierno del Partido Popular con una mayoría absoluta durante muchísimo tiempo, gobernando la ciudad durante 20 años y no se puede culpabilizar a la oposición de la paralización de proyectos. En nada ha tenido culpa de paralización de proyectos, por ejemplo, si hablamos de Baño del Carmen o todos los que han enumerado los otros compañeros, de Guadalmedina y otros tantos. No tiene la culpa el ayuntamiento. Sí que es cierto que además aludías en tu primera intervención a una actitud revanchista de la oposición. Nada más lejos de la realidad. El equipo de gobierno del Partido Popular tiene que darse cuenta de una vez por todas que la composición del ayuntamiento ha cambiado y que hay que cumplir el mandato del Pleno y no puede ser pues en casos como el que se ha comentado ahora mismo del tema de Moneo, que yo creo que es el más reciente, que se apruebe algo por todos los grupos municipales y el ayuntamiento pretende hacer todo lo contrario. Ya se acabó esa época, no puede ser, y es totalmente incierto que no existan proyectos, pero lo que no podemos admitir de ninguna de las maneras es que la ciudad esté paralizada por la oposición, porque nada más lejos de la realidad. No obstante, te agradezco ese poder que nos atribuye a la oposición, pero lamentablemente no es cierto. Alejandro. Sí, hombre, en algunos aspectos no estoy de acuerdo con Mario porque dice que la oposición no muestra alternativas y eso tampoco es cierto. Porque, por ejemplo, la muestra está en los terrenos de Repsol, en los que aquí cada uno trae su propuesta, por ejemplo. Entonces, sí, también me gustaría decir que fijaros si no ha cambiado nada en este ayuntamiento, que hemos sido el primer ayuntamiento que sacó las ordenanzas fiscales con una bajada de impuestos. Hemos sacado un bonobús de la MT, que es el más barato de España.
hemos reducido al 50% los cargos de confianza dentro del ayuntamiento. Hemos bajado el salario de los gerentes de las empresas. Hemos fusionado entes municipales para buscar un ahorro y buscar sinergias dentro de este ayuntamiento. Hemos sacado el bono de alimentos, un plan de emergencia social, y así podríamos seguir y seguir y seguir enumerando un montón de iniciativas que se han aprobado gracias a la colaboración, en este caso, de Ciudadanos con el equipo de gobierno. Yo últimos segundos para Juanjo, que quedan brevemente, para terminar, me parece que las palabras de Mario dicen mucho, revanchista y ralentizar es lo que tiene la democracia cuando uno está en minoría. Yo creo que la oposición ha sido bastante responsable y propositiva. Hacer consultas en sí es algo propositivo y hacer un concurso de ideas también es algo propositivo. Y estoy de acuerdo con Alejandro en que se han llegado a consenso cuando se ha querido llegar a consenso. Ahí está también Getrizán, las ordenanzas fiscales o el propio polo digital que se llegó a consenso con otro grupo. Se ha terminado el tiempo de este debate, pero queda todavía una ronda de conclusiones, 1 minuto por cada invitado, que comenzamos con Eduardo. Hombre, yo decir que la oposición, si peca de algo durante este año, o si ha pecado de algo, es precisamente de ser una oposición constructiva, totalmente, de presentar innumerables propuestas. Otra cosa es que esas propuestas no le gusten al equipo de gobierno del Partido Popular y se permitan el decir esto sí o esto no. Pero claro que se presentan alternativas. Se han presentado alternativas para el destino de los suelos de Resol, como decía Alejandro. Se han presentado alternativas para Hoyo Espartero, en contra de lo que decía Mario. Proteger y rehabilitar el edificio de la Mundial. Parar proyectos. Tiene gracia que lo diga el equipo de gobierno. Estamos hablando de proyectos que llevan más de 20 años parados. 21 años lleva en el gobierno del Partido Popular. Proyectos como el de Hoyo Espartero, Baños del Carmen, Resol llevan años o incluso décadas parados. La oposición, en este caso, lo que queremos es sacar del abandono ante el fracaso del equipo de gobierno para sacar adelante esos grandes proyectos, sacarlos del abandono planteando nuevas alternativas y planteando alternativas que puedan hacer viables, porque es una oportunidad para repensarlos todos esos grandes proyectos. Muchísimas gracias. Turno ahora para Alejandro, que se había quedado algunas cosas en el tintero. Me quedé con cosas. Nosotros, yo quería comentarle por una cosa que ha dicho antes Lorena, de que el alcalde necesitaba del apoyo del ciudadano para seguir haciendo la misma política. Bueno, tampoco estoy del todo de acuerdo porque, por ejemplo, hay veces que también busca el apoyo del Partido Socialista para seguir despilfarrando dinero en Tabacalera, cuando apoyó el Partido Socialista para hacer el polo digital en Tabacalera. Entonces, no siempre nos busca a nosotros para seguir haciendo las mismas políticas. Hay veces que sigue despilfarrando el equipo de gobierno, en este caso en Tabacalera, gracias al apoyo del Partido Socialista. Nosotros seguimos insistiendo en que se han hecho muchas cosas para Málaga. Es cierto que muchos grandes proyectos están estancados, pero insistimos que en muchas ocasiones, primero porque o bien el equipo de gobierno es cierto que le cuesta cambiar ese chip, y aquí que Mario es el concejal de Nuevas Tecnologías, entiende mucho de los chips y puede a lo mejor pensar en cómo conseguir ese cambio definitivo. Y notan muchas situaciones porque son enfrentamientos institucionales entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento que nos desencallan, y nosotros pensamos que hay veces que es cierto que el equipo de gobierno parece sentirse cómodo en esa situación. Muchísimas gracias. Turno ahora para Juanjo. Sí, bueno, una cosa que no hemos destacado y creo que todos podemos estar de acuerdo es también la paralización de muchos proyectos que vienen de la mano de las peleas entre las instituciones, en los que pensamos que la ciudadanía empieza a estar bastante harta de las peleas del Ayuntamiento con la Administración de la Junta de Andalucía, y que también se ha debatido mucho en este programa. Y por otra parte estoy de acuerdo con Eduardo en que no se nos puede echar la culpa de paralización de proyectos que ya llevaban años abandonados. O sea, la Historia no es nuevo, Resol no es nuevo, los Baños del Carmen no es nuevo y lo podían haber hecho 20 años atrás. Por otra parte, también destacar que el incumplimiento de la decisión política de Pleno, como el mismo Mario decía, que no iban a acatar el Pleno, cosas que ellos no votaran, pero es que incluso las que ellos votan, e incluso, como decía el alcalde, y en eso no decía la verdad, las que son a coste cero, no las cumplen. Y tenemos ejemplos de mociones que ya no son a coste cero. Por ejemplo, nosotros presentamos una que era el plan 50-50, que no era solo coste cero, sino que era un ahorro, y tampoco se cumplen. O sea, hay un incumplimiento sistemático de la apuesta del Pleno. Muchísimas gracias. Tiene la palabra ahora Lorena. Gracias. Bueno, un breve apunte para Alejandro. Si para vuestro grupo despilfarrar es facilitar accesibilidad y acceso, que haya
malagueños y malagueñas que puedan entrar y salir de sus viviendas, pues llamémosle despilfarro, pero en absoluto puedo compartir esa idea. Y como lo apuntaba antes Eduardo, ¿no? Podríamos hablar de una política gatopardista la que ha habido a lo largo de este año en el Ayuntamiento de Málaga. Cambiarlo todo para que todo siga igual. Lo hemos apuntado, los problemas endémicos siguen siendo exactamente los mismos. Málaga sigue igual de sucia, tenemos la misma suciedad. Las relaciones con otras instituciones, como apuntábamos, especialmente con la Junta de Andalucía, siguen siendo exactamente las mismas, y es verdad que parece que el alcalde Francisco de la Torre se encuentra más que cómodo en esa postura. La parálisis de los proyectos, pese a que el señor Cortés, Mario, no culpabilice a la oposición de ello, llevan años y años, más de 20 años en muchos casos, totalmente paralizados. Se están abriendo puertas para nuevos cambios en el ayuntamiento, pero por ahora en este año no ha habido demasiados movimientos en esa línea. Gracias. Y un minuto ahora para Mario. Pues sí, como se ha evidenciado aquí, a lo largo de este año se ha llegado a acuerdos puntuales para algún proyecto concreto con todo y cada uno de los grupos. Eso es una realidad. Un ciudadano en más de una ocasión, quizás ha sido el de los principales grupos con los que hemos llegado a acuerdo, pero también se llega a acuerdo en temas de ascensores y el polo tecnológico con el PSOE y también, por supuesto, con Málaga para la gente. Ahora bien, cuando hablo de revanchista, es que tenemos dos comisiones. Una, estudiando los procedimientos de contratación desde el año 2009 en Limasa, que fueron a la Fiscalía, por cierto, y otra, analizando el proyecto de Arnatura del año 2006. Y les recuerdo que estamos en 2016. Si eso no es revanchismo, que venga Dios y lo vea. Y cuando digo que no hay un proyecto claro, es que la oposición en su conjunto no tiene una idea clara entre ellos, cada uno tiene su idea, Mundial, Parque de Resol, Astoria Victoria, Guadalmedina, Metro, cada uno dice una cosa distinta. Claro. Y lo más importante de todo, ninguno dice cómo se paga todo eso, porque no solo basta con tener ideas, sino las ideas tienen que ser viables y al mismo tiempo del interés general, y eso es lo que falla, y por eso hablo de que falta un poco de miras en la oposición. Muchísimas gracias, pues hasta aquí. ¿Qué les parece el nuevo plan de movilidad sostenible? ¿Da respuesta a las necesidades del día a día de la ciudad? ¿Es necesario aplicar todos estos cambios en estos momentos? Vayamos por partes. ¿Qué les parece llevar la zona 30 a todos los barrios de la ciudad y peatonalizar la Alameda principal? ¿Y qué opinan de los carriles bici y de los itinerarios a pie y del BRT hacia el Palo? Como ven, son muchos los cambios que contempla esta nueva norma, pero ¿cuándo se pondrá en práctica? ¿Cuándo se va a aprobar? Estas son las preguntas que ponemos sobre la mesa en esta segunda parte de Cuenta Atrás, pero antes de nada, recordarles que hoy se encuentran con nosotros Eduardo Zorrilla, Juanjo Espinosa, Mario Cortés, Lorena Doña y Alejandro Carballo. Pues comenzamos con una primera ronda de argumentos iniciales y lo hacemos con Eduardo. Bien, habría que hacer un poco de historia porque ya en febrero de 2011, hace algo más de 5 años, se aprobó el Plan Municipal de Movilidad Sostenible, el avance de ese plan municipal que suponía un cambio radical de la concepción de la movilidad en Málaga. Uno de los más ambiciosos y avanzados planes que podíamos tener para la ciudad y que además se alcanzó un gran consenso, no solo de los grupos políticos, sino de muchos agentes sociales. Ya contemplaba potenciar el tránsito peatonal, con una red de itinerarios peatonales. La medida más llamativa era la peatonalización de la Alameda, mejorar la malla de carriles bici en la ciudad para potenciar los tránsitos en bicicleta, potenciar el uso del transporte público, no solo el autobús, sino también el metro y, sobre todo, disminuir los desplazamientos en el coche privado. Como decía, este avance que se alcanzó hace más de 5 años con un gran consenso político y social quedó guardado en un cajón. No se hizo nada durante años, a pesar de que no hubo prácticamente alegaciones, y ahora, en noviembre de 2015, se ha publicado ese Plan Especial de Movilidad Urbana Sostenible. Lo que nosotros nos tememos, o lo que no queremos que ocurra con este plan, que todavía tiene que concretarse, no queremos que devalúe las medidas muy avanzadas que contenía el plan municipal y que el alcalde creemos que en el fondo no se creía, con una mentalidad todavía de mediados del siglo XX. Y no queremos, sobre todo, que se rompan los consensos que se alcanzaron en su momento y que, como decía, hacían de este plan uno de los más ambiciosos y más avanzados de España. Muchísimas gracias, Eduardo. Y turno ahora para conocer los argumentos iniciales de Ciudadanos. Bueno, nosotros consideramos que un plan de movilidad en la ciudad tiene que tener el consenso de todos
y bueno, si se admiten todas las propuestas que hagamos todos los grupos, pues bienvenido sea. Lo que nosotros creemos que este plan de movilidad lo que tiene que dar son soluciones y mejoras a la movilidad de la ciudad, como es por lógica, ¿no? Entonces lo que creemos es que se tiene que dar alternativas de transporte al vehículo privado. ¿Cómo? Pues carriles bici, o sea, que aumente el número de carriles bici, que se fomente el uso de la bicicleta. Nosotros, por ejemplo, trajimos mociones para que incluso se hagan aparcamientos y se facilite en el transporte público el transporte de las bicicletas privadas de los propios usuarios, no solamente el del servicio de préstamo, que lo vemos positivo, pero también hacer el uso de la bicicleta privada. Y nosotros lo que no queremos olvidar es que este plan lo que debe de proponer también soluciones para el problema principal de movilidad que tiene la ciudad de Málaga a día de hoy, que sigue siendo el parque tecnológico. Si se tiende y se aspira a disminuir el uso del vehículo privado, ahí tenemos un punto negro bestial. Hay muy poquita alternativa de transporte público para ir al parque tecnológico a día de hoy, por no decir prácticamente ninguna, y los usuarios y los trabajadores del parque tecnológico comparten coche como medida, automedida, para reducir el número de vehículos que se mueven hacia esa urbe empresarial. Pero queremos y necesitamos dar una solución a este tema, que nosotros ya venimos proponiendo el tema del metro, que vaya hasta el PTA, pero no consideramos que no es una solución única y que en este plan se podría tratar varias alternativas para dar esa solución. Muchas gracias, Alejandro. Turno ahora para Juanjo. Nosotros evidentemente apostamos por el transporte público y sostenible como medio de transporte. Ahora bien, con respecto al plan de movilidad, pensamos que debe ser un plan lo máximo consensuado por todos y con la participación máxima de todo para, como apuntaba Eduardo, que sea un plan estable y en el tiempo, y sobre todo tener en cuenta una cosa que nos parece fundamental, y es que sea un plan no con vistas electorales, no con vistas partidistas, sino un plan global de la ciudad con una apuesta de futuro. Evidentemente priorizar el transporte público frente al transporte privado, fomentar la intermodalidad de los distintos medios de transporte. Y también nosotros contemplamos la red de metro ligero por superficie, salvo en algunos casos que sea indispensable hacerla soterrado y con unos criterios económicos y sostenibles. Nos parece que es bastante funcional para la movilidad de esta ciudad. Nuestras propuestas son 4, así más inminentes, que sería la finalización con la máxima celeridad de las estaciones de Guadalmedina y Atarazana, sería la creación del billete único de transporte, ya digo, intermodal, la paralización del proyecto del metro al Hospital Civil y una moratoria para que se paren todos los proyectos del metro hasta que se firme ese gran plan de movilidad y, por supuesto, la convocatoria de este plan con la participación de las distintas fuerzas políticas, de las distintas administraciones, expertos y de los vecinos y vecinas, por supuesto. Muchísimas gracias. Lorena, su turno. Sí, comenzaba Eduardo haciendo un poco de historia sobre los planes de movilidad en la ciudad y se remontaba a 2011. Y yo me voy a remontar incluso un poquito antes, a 2006, cuando ya se adjudicó la redacción de este plan en el mes de diciembre, que se adjudicó por un importe de 60.000 euros y que no dio lugar hasta el año 2011, cuando vimos ese plan que salió a la luz, que curiosamente fue por un importe justo del doble, de 120.000 euros. Precisamente hace unos días, el día 26 de mayo, fue cuando se presentó el Plan de Movilidad Sostenible en el marco del Consejo Sectorial de Movilidad en la segunda sesión, que fue uno de los puntos que nos dimos los participantes del Consejo como punto de partida para poder abordar con seriedad el trabajo que se realiza en el Consejo Sectorial, en el que tenemos participación no solamente los grupos políticos, sino todos los colectivos de la ciudad que tienen algo que ver en el ámbito de la movilidad y mucho, y empresariales. El plan de movilidad sectorial toca muchísimos aspectos de la movilidad. Muchos de ellos estaban recogidos y vienen ya del de 2011. Totalmente de acuerdo en lo que han comentado mis compañeros Eduardo y Juanjo, de que se deben seguir manteniendo las medidas que ya habían sido consensuadas, y así se puso de manifiesto por parte de los colectivos que asistieron al Consejo Sectorial de Movilidad, que se tenga en cuenta esto. Y sobre todo el propio PEMU recoge un apartado de participación ciudadana que nos parece primordial para poder seguir revisando, porque es un documento que, tal y como nos comentaron, era un documento vivo. Muchísimas gracias. Tiene la palabra ahora Mario Cortés.
Pues sí, este plan de movilidad sostenible, como veis, cambia el concepto de la movilidad en Málaga desde un punto de vista global, tanto para el que va en coche como el que va en autobús, como el que va en bicicleta o como el que quiere ir en alguno de esos transportes. ¿Por qué queda parado? Pues muy simple. Este plan requiere una serie de medidas y de inversiones muy potentes. Un cambio de concepto en mitad de una crisis económica era un poco papel mojado. ¿Qué sentido tiene sacar un plan que sabes que no vas a poder poner en marcha hasta años después? Por eso, por prudencia y simplemente evitando precisamente el tema electoral, pues dijimos, ya lo avanzaremos de nuevo, lo retomaremos de nuevo cuando la situación económica lo permita. Ahora la situación económica empieza a mejorar, no quiere decir que ahora lo permita, pero sí es el momento para de nuevo sacar el debate público y analizar lo que ahí pone. Ahí pone medidas muy razonables, como que en las barriadas los coches no corran y por tanto se garantice la seguridad a los peatones, que en las rutas escolares tampoco se busca ese problema de coches pasando cuando están los niños entrando y saliendo de los colegios, priorizar el transporte público, invertimos una millonada anualmente en transporte público, lo lógico es rentabilizarlo aún más. Intentar eliminar el coche de los grandes núcleos de concentración, y ahí sumo al PTA, que también tendremos que buscar una solución. Y luego una línea muy importante, la zona este de la ciudad, la zona del Palo, aún no tiene una solución de transporte público como sí tienen otras zonas con el metro. Y de ahí que también se aborde eso de un BRT, que al fin y al cabo es un autobús con un carril dedicado para la zona del Palo. Como veis, medidas costosas, pero que estamos en el momento de debatirlas. Muchísimas gracias. Argumentos iniciales que ampliamos ahora con un debate abierto. 6 minutos que comenzamos ahora y lo hacemos con Eduardo. Bien, aunque muchas de las cuestiones que se están planteando ahora puedan parecer novedosas, y lo son quizás en nuestra ciudad, no lo son en otras grandes ciudades europeas donde se viene aplicando hace tiempo, incluso ciudades de la entidad de Málaga dentro de España. En todos sitios se está avanzando en la movilidad en el sentido de quitar sitio al coche privado, de restar desplazamientos en el coche privado. Y eso es cierto que exige un cambio de mentalidad en la ciudadanía, pero exige primero, sobre todo, un cambio de mentalidad en nuestros gobernantes. Porque, por ejemplo, se trata de fomentar el transporte público y, sobre todo, la intermodalidad entre ellos, como hablaba Juanjo, pero se trata también de fomentar los tránsitos peatonales y los desplazamientos en bicicleta, que deben de quitarle sitio al coche y no sitio al peatón, como se viene haciendo en nuestra ciudad con carriles que ocupan la acera. Ahora bien, yo que uso la bicicleta, lo digo muy a menudo, no todo el mundo va a usar bicicleta porque no le gusta, porque no puede, porque no le es cómodo, por lo que sea. Lo que sí tenemos que conseguir es que se pueda usar en un porcentaje cada vez mayor de los desplazamientos, y para eso es muy interesante lo de las zonas 30 en el interior de los barrios, porque además convierte, como en otras ciudades europeas, esas vías en ciclables, no solamente carriles bici en las grandes avenidas, sino que esas vías que se corren, ya no se puede correr a más de 30, pueden coexistir el coche y la bicicleta, con prioridad en muchas de ellas para la bicicleta. Alejandro quería hablar. Sí, es cierto que tenemos que tender a sustituir el vehículo privado por el transporte público, pero para eso es fundamental y es básico, bajo nuestro punto de vista, dos requisitos. Uno es, efectivamente, la intermodalidad, como estamos hablando. Hay que dar alternativas de usar un transporte público y poder enlazar con otro transporte público. Pero otro muy importante también, si queremos reducir el número de vehículos en nuestras calles, son los aparcamientos disuasorios. Los aparcamientos disuasorios son fundamentales para que la persona que venga de las zonas más alejadas del centro de la ciudad, porque aquí en Málaga, bueno, tenemos esa costumbre, ¿no?, de cuando nos desplazamos al centro normalmente, pues que esas personas pueden dejar el coche en la boca de un metro, justo en la cabecera de un autobús, de una línea de autobús, y pueda dejar su coche ahí y entonces empezar a moverse con el vehículo privado. Mientras que no consigamos eso, le estaremos poniendo dificultad y estaremos desincentivando el uso del transporte público. Y otra de las cosas muy importantes que este plan también de movilidad debe tratar, y se ha comentado así un poquito aquí de refilón, el tema de las zonas escolares, de los colegios. Es cierto que cuando son las horas de salida de los niños de los colegios, según a qué zona se lía una monumental. Entonces, tener una previsión de zonas de aparcamiento especiales para en esos momentos, o alguna zona, no sé, organizarlo de alguna forma en los que se distribuya el tráfico de otra manera, para que justo en esas horas puntuales donde salen los niños del colegio. Incluso hay algunos barrios que prácticamente cortan una calle, los padres cuando dejan el coche para recoger al niño. Entonces,
bueno, pues trabajar en esa línea para que eso, básicamente por seguridad vial, porque hay mucho peligro en esas situaciones. Lorena. Sí que es cierto que, al hilo de lo último que comentaba Alejandro, es uno de los problemas que tenemos y es una obviedad que padeceremos todos y todas, vaya. Y nuestra audiencia seguro que se ha sentido identificada con lo que él ha comentado. Y queda mucho por hacer, muchísimo, sobre todo mucho en materia de concienciación y mucho en haber implementado medidas que realmente nos vayan haciendo que podamos ir cambiando esa mentalidad. La situación que comentabas, por ejemplo, de los colegios, es cierto que se da, pero tampoco existen muchas alternativas que disuadan al padre o a la madre de recoger a los pequeños de otra forma que no sea el vehículo privado. Y al hilo de lo que comentaba, por ejemplo, Eduardo sobre las bicicletas, es verdad que queda mucho por hacer también en el tema de la bicicleta. En los últimos años hemos visto cómo se ha ido incrementando el uso de las de alquiler como de las bicicletas privadas, pero nos queda muchísimo por hacer. De hecho, recordaba cómo recientemente, viendo el tema del pliego de bicicletas, se había visto la idoneidad de implantar ese sistema colocando las estaciones justo al lado de las paradas de autobús, que era la excusa para haberle dado el contrato que queda poco tiempo y Cemusa, todavía faltan 2 personas y esa para hablar. habría sido una magnífica oportunidad para ir facilitando otras maneras de movilidad más sostenible. Muchas gracias. Últimos minutos. Breve, evidente que hace falta un cambio de paradigma para que unas ciudades pensadas para el coche ya no tengan que estar pensadas para el coche. Por otra parte, lo que apuntaba Alejandro me parece muy interesante, en que los desplazamientos no tengan que ser al centro, pero para eso hay que tomar medidas que tienen que ver con descentralizar a las juntas de distrito, en ventanilla única, trámites telemáticos y actividades de ocio, de cultura en los distritos, mercados municipales en los distritos, para que la gente no se desplace. Y por otra parte, lo que apuntaba Mario, hay muchas medidas que no le podemos achacar a la crisis porque también son prácticamente de coste cero, como las que se presentan ahora en este documento. Yo creo que estaremos ahí de acuerdo. Mario. Como ven, es un plan complejo y de definir, porque afecta a todos los ciudadanos de Málaga, pero lo que sí quiero transmitir de aquí es que lo que hemos hecho simplemente es abrir el debate. Todas esas medidas son de discusión por parte de colectivos, de ciudadanos anónimos, de asociaciones, de instituciones, y de ahí todos juntos definamos qué queremos que sea Málaga en los próximos 15, 20 años. Y ahora mismo es el momento, son ideas, son debates, y el objetivo es que se establezca un cauce de participación ágil y real. Pues seguimos con el debate de este plan de movilidad. Lo hacemos con una última ronda de conclusiones que iniciamos con Eduardo. Bien, pues yo me quedo con eso último que decía Mario, que es lo que esperamos, que haya participación, que no se echen abajo los consensos que se alcanzaron ni se devalúe un plan que fue muy progresivo. Y referirme solo a 2 aspectos concretos que ya se han tocado, porque creo que en los últimos años en Málaga hemos hecho precisamente lo contrario de lo que debíamos. Uno, en el tema de los aparcamientos. Tenemos una sociedad de aparcamientos mixta, donde participan 2 entidades bancarias, que ha funcionado más como negocio que como un instrumento al servicio de la movilidad sostenible. Y eso ha posibilitado que, a diferencia de otras ciudades, donde los aparcamientos del centro han quedado para los residentes, y los aparcamientos de rotación han quedado en la periferia de los centros urbanos, fomentando el transporte público y de otras formas, pues aquí se ha hecho lo contrario. Hasta hace muy poquito se han hecho aparcamientos de rotación en el centro, fomentando que se pueda ir al centro en vehículo privado. Hay que hacer justamente lo contrario. Y otra cuestión, el tema, no me da tiempo, pero importante, del transporte al colegio. Hay alternativas. Ruedas Redondas, por ejemplo, plantea un programa de alcohol en bici. Otra propuesta que presentamos en una moción es los itinerarios escolares seguros, con la colaboración de policía local, vecinos, comerciantes, etcétera, como se hace en otros países europeos. Muchísimas gracias, Eduardo. Turno ahora para Alejandro. Bueno, a colación de lo que decía al final Eduardo, el problema está en que en muchas ocasiones el día a día de la familia y de los propios padres impiden muchas veces usar esa alternativa, que existen muchas alternativas de transporte. Pero no se podrá, pero... Claro, es que hay... Entonces, lo que no hay que olvidar ni limitar a esa familia que no tienen otra alternativa, por los trabajos, por los horarios, pues también hay que facilitarle y buscarle soluciones a esos padres que van a alojar a los niños, que realmente generan luego un problema de seguridad cuando paran en doble fila o cortando una calle a la recogida de los niños. También hay que buscar soluciones de movilidad
y buscar alternativas. Siempre la clave está en la alternativa. Cuando hay alternativas reales, se pueden incentivar esas alternativas. El problema está cuando no existen, como ocurre en el parque tecnológico. Entonces, allí alternativas. Se puede llevar el metro, se puede llevar el cercanía, hay muchas opciones para dar alternativas a que los trabajadores no cojan el vehículo privado. A día de hoy están abocados a coger el vehículo privado. Muchísimas gracias. Juanjo. Nosotros, para concluir con el plan de movilidad, insistimos en llevar a cabo el plan de movilidad con la participación y el consenso de todo y de todas, y con un compromiso firme y una determinación de que no tenga posibles electoralistas ni se utilice la institución o la financiación en obras públicas para fines de signos políticos, sino para trabajar por el interés general. Elaborar asimismo, creemos necesario, un plan de red de metro también consensuado entre todo y todo y con la participación de todos, para que sea funcional, sostenible, eficiente y económico, viablemente económico. También nos parece muy importante instar al Ministerio de Fomento para que acerque el cercanía, como apuntaba Alejandro, al PTA, y establecer en todo esto, sobre todo en la red de metro, mecanismos de transparencia para la revisión de obras públicas, que ya vemos los sobrecostes que ha tenido el metro y el perjuicio, por tanto, para las arcas públicas. Muchísimas gracias y un minuto ahora para Lorena. Bueno, pues mucho por hacer en los temas de movilidad en la ciudad, como yo creo que convenimos todos los compañeros que estamos en la mesa esta noche, y en la línea de que se comentaba que estas medidas se llevan a cabo con consenso. Es un documento muy amplio, de más de 500 folios, donde se recogen 11 líneas estratégicas muy amplias y muy completas. Un dato que tampoco no lo hemos comentado y me gustaría que no se nos pasara: más del 50% de los trayectos se realizan de forma peatonal, se realizan caminando. Fíjense, hemos hablado de las bicicletas, de las carreteras, pero no hemos hablado de los desplazamientos peatonales, que son los más importantes y los que más realizamos con las dificultades que tienen. Y otro tema que viene recogido en el PEMUS, que tampoco hemos abordado, que está previsto realizarlo en 2 fases, que es la protección. Al menos en la presentación del PEMUS se habló de hacer algo parecido a lo que se había realizado con la Almendra del Centro, en 2 fases. Una primera fase con la zona de Atarazana y el Sojo, y una segunda fase en la zona de Trinidad, el Carmen y en la Malagueta. Que ese tipo de medidas, que siempre resultan controvertidas, que se hagan con el máximo consenso y con la mayor participación ciudadana. Esas y todas. Muchísimas gracias, Lorena. Y cerramos esta ronda de conclusiones con Mario. Pues como hemos evidenciado en esta mesa, es un tema muy complejo. Hay muchas posibles soluciones y se han propuesto algunas. No hemos hablado de los carriles que sí existen en otros países de alta ocupación, quiere decir unos carriles específicos para cuando el coche lleva más de 3 personas, por tanto tienen prioridad. Eso puede ser una solución para el PTA que se ha aprobado, puede ser solución para universidad, puede ser solución para el centro histórico incluso, con el objeto de al fin y al cabo, aminorar el número de vehículos que entran en esos sitios. Por lo tanto, es complejo, cambia mucho la forma de movernos de ahora en adelante, y lo más importante es un plan para mínimo 15-20 años. Por tanto, no es cuestión de improvisar. El consenso, como es lógico, tiene que ser el máximo, afecta, como digo, a todos los ciudadanos, y luego tiene que ser un calendario real, con medidas reales y todas en su conjunto, no una cosa por aquí y otra por allí. Hay que hacerlo, diseñarlo bien, cerrarlo bien, planificarlo bien en cuanto a los pasos y al precio y al coste, y a partir de ahí pues desarrollarlo, le toque quien le toque. Muchísimas gracias. Pues hasta aquí el programa de hoy, pero antes de irnos, agradecer la presencia a nuestros invitados, a Eduardo Zorrilla, a Juanjo Espinosa y a Mario Cortés por una parte, y por otra a Lorena Doña y a Alejandro Carballo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y a ustedes por acompañarnos desde casa. Nos vemos la semana que viene aquí en Cuenta Atrás. Buenas noches y disfruten de la semana.